¿Es una emoción con la que se nace o se puede aprender a ser feliz? Parece que sí. Parece que sí. Y la ciencia nos está dando las primeras pistas. En redes, en unos instantes. Cuando teníamos una esperanza de vida de solo 30 años, no había tiempo para pensar en la felicidad. Se trataba de invertir en la perpetuación de la especie. Pero ahora tenemos 40 años de vida redundante en términos evolutivos. Y la ciencia nos está diciendo que no vale la pena aparcar para después de la muerte la búsqueda de la felicidad. Y empiezan a salir las primeras pistas importantes para lograrla. Nuestro invitado en la cocina del estudio es un prestigioso chef de 4 estrellas que para variar nos dará la receta de la felicidad. Y para esta receta mejor olvidarse de la sal, la pimienta y el resto de especias. La receta de la felicidad requiere algo muy distinto. En la lista de ingredientes, el más importante es la vida social. Es más fácil ser feliz si evitamos la soledad. Las amistades, la familia, el contacto con los demás en general son factores fundamentales para ser felices. Intenta formar parte de algo que vaya más allá de ti mismo, que tenga que ver con la gente. Este es el consejo de un investigador de la felicidad. Y del mismo modo, tiene sentido pensar que la gente feliz es más popular y por tanto goza de una vida social rica. ¿Quieres conseguir una vida feliz? Ningún problema. He aquí el segundo punto en el mapa que conduce a la felicidad. Una relación satisfactoria es un componente vital de la felicidad. Y tras encontrar pareja, entra en juego el siguiente factor de la felicidad: el sexo. La plenitud sexual te hace sentir feliz. De eso no cabe duda. Pero si muy a tu pesar sigues soltero, no te preocupes. El sexo no lo es todo, por supuesto. Aunque bueno, las opiniones son dispares en este punto. El optimismo y la gratitud influyen en la felicidad. Y perdonar a los demás aumenta nuestra satisfacción con la vida. Un prerequisito esencial para la felicidad. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Quién tiene más dinero, más éxito, la casa más grande? Si quieres ser feliz, deja a un lado todo eso. La envidia no aporta nada a la felicidad. Como máximo, mal humor. Mantenernos activos también nos hace felices. Los expertos dicen que deberíamos hacer las cosas que se nos dan bien y sumergirnos en ellas de lleno. Gustarse, tratarse bien, ser capaz de disfrutar de las cosas constituyen pasos importantes en el camino hacia la felicidad. Algo muy importante. Tómatelo con calma, relájate. Si buscas desesperadamente la felicidad, difícilmente la encontrarás. La libertad, el sentimiento de poder escoger, también conduce a la felicidad. Pero procura no pasarte. Si tienes demasiadas opciones, la libertad de escoger se convertirá rápidamente en una maldición, y la presión de decidir podrá contigo. El dinero por sí mismo no compra la felicidad, por supuesto. De hecho, sucede justo al revés. Los expertos han descubierto que los que adoran el vil metal están más insatisfechos que la mayoría con sus vidas. Y la euforia que se siente al ganar la lotería desaparece por lo general transcurridos 3 meses. Te sientes exactamente igual que antes de ganar el gordo. Por otro lado, difícilmente serás feliz si no tienes ni un centavo. Así que en general el mensaje es el siguiente: todo depende de la persona. Todos somos responsables de nuestra propia felicidad, o por lo menos parcialmente responsables. Mihaly
Csikszentmihalyi ha dedicado toda su vida al estudio de qué cosas de nuestra vida diaria nos hacen ser más felices. Hoy en Redes nos contará sus conclusiones, unas ideas que han revolucionado la psicología y han tenido tal éxito que son aplicadas en la formación de algunos líderes mundiales. Escucha, antes de leer tus libros, hace muchos años, me he encontrado con cantidad de gente que estaba preocupada por el problema de la felicidad. Y a menudo me preguntaban cómo resolver el problema, el de la felicidad personal. ¿Cómo lo hacía yo? Y recuerdo que siempre les contestaba, no tengo tiempo. Yo, sabes, voy de una obsesión a otra y no me queda tiempo para estar triste. Bueno, ¿y estás contento con tus obsesiones? Y yo estaba completamente feliz. Y me he dado cuenta de que esto está relacionado con el tema de lo que tú llamas el estado del flujo. Sí, sin duda, y hasta cierto punto las experiencias de estado de flujo tienden a suceder en actividades que para el principiante parecen como obsesiones. No se comprende por qué te puedes dedicar toda una vida a mirar por el microscopio y estudiar las células, o por qué te puede gustar correr cada día un poquito más rápido que otro. Se puede pensar que es una tontería, pero los que lo hacen saben que les gusta, que están en control de sus vidas y que obtienen beneficios de aquello que hacen y en lo que invierten. Esto les hace de lo más felices. Mihaly, dices que la felicidad depende de la experiencia y que la experiencia depende de lo que se hace. Y entonces es divertido porque cuando se analiza lo que se hace, resulta que no hay una gran diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hacían los babuinos hace millones de años, ¿no? Sí, y que todavía hacen. Y todavía hacen. Aunque hayamos cambiado básicamente las categorías principales, son muy similares. Tenemos que gastar un tercio de la vida en que estamos despiertos en algo productivo, en algo relacionado con conseguir calorías para el organismo, ya sea cazando, trabajando en una fábrica o estudiando los jóvenes. El otro tercio es lo que llamamos mantenimiento, que es simplemente tener el cuerpo en un cierto nivel de funcionamiento. Es decir, vestirse, afeitarse, peinarse, comer, desplazarse al trabajo. Por hacer todo esto no se recibe ningún sueldo, pero hay que hacerlo, ya que de lo contrario el cuerpo se deteriora. El pelo crece y la gente se deja. Esto es lo segundo. Y lo tercero es el placer, que es lo que los griegos llamaban escoleia. Escoleia significa lo que se hace en el tiempo libre. Esta es la palabra de la que se deriva la palabra escuela, porque para los filósofos griegos lo que se hace en el tiempo libre es aprender. Y esta es la manera de crecer y mejorar. Luego volveremos a esto, para ver cuál de las tres es más fácil o la más habitual para saltar al estado este de flujo de que tú hablas. Pero cuando suenen las campanadas de fin de año, la mayoría de las personas se encontrarán en un lugar que han elegido otros. Y lo han elegido por casualidad. Y ha sido elegido, bueno, yo diría que los elegidos, que muy poquitos, probablemente los que son felices, estarán allí donde realmente han querido estar todo el año. Porque realmente ellos controlan la situación. ¿Tiene esto algo que ver con tu concepto de estado de flujo?
Desde luego. Sí, Eduardo. El estado de flujo es esencialmente eso. La capacidad de concentrar la energía psíquica y la atención en planes y objetivos de nuestra elección. Y que se siente que vale la pena realizarlos porque se ha decidido este tipo de vida. Es decir, se disfruta cada momento en lo que se hace. Cierre los ojos un segundo. Concentre su atención en crear una imagen en su pensamiento. Trate de imaginarse a usted mismo en un momento de felicidad total. Aquel momento todo su yo fluye. Imagine lo que estaría haciendo en ese momento, con quién estaría. Déjeme adivinar. Podría apostar algo a que la imagen que usted ha creado hace un momento no era en su lugar de trabajo. Quizás algún lugar exótico. A que no aparecerían sus compañeros de trabajo. ¿Realmente tan difícil es fluir cuando trabajamos? Cuando estamos pintando lo que hemos visto y no lo que estamos viendo, sino que nos estamos dejando llevar por sensaciones, el cuadro va avanzando de tal manera que cada mancha, cada pincelada, cada aplicación de la materia sobre el soporte, el soporte te lo devuelve de una forma muy gratificante, ¿no? Es un estado emocional. Estás en un estado de mucha concentración, todos los sentidos están dirigidos al trabajo que estás realizando. Cuando la información que está entrando en nuestra conciencia es coherente con nuestros objetivos, la energía psíquica fluye sin esfuerzo. En estos momentos no hay preocupaciones, nada nos distrae. Todos nuestros sentidos están concentrados en un único objetivo. Aunque podamos pensar que nuestras vidas no son tan excitantes como la de un artista, cualquier situación vivida con intensidad nos puede llevar a fluir. Llegar a la obra, ver lo que hay, cómo están las paredes, cómo está todo en conjunto, y empezar el trabajo, y a base de días de estar en la obra vas viendo el rendimiento que le puedes sacar a tu trabajo. Si la casa puede quedar bien de un color, una habitación de otra. Mi trabajo básicamente me gusta todo, del principio al final. Básicamente es el instinto, la experiencia y ya te digo, y mirar tranquilamente la casa un par de días mientras estás trabajando, y según las luces, según cómo viene el sol, es el instinto de la profesión. Tendemos a creer que la felicidad consiste en experimentar placer, una buena comida, buen sexo, relajarse delante del televisor con una cerveza en la mano, y claro, estas situaciones no suelen suceder en nuestro entorno laboral, sino en nuestro tiempo de ocio. Estoy dentro del libro normalmente cuando leo. Es lo que me distrae más. Esto y la natación. La natación me distrae mucho. Me encuentro muy bien dentro del mar, sobre todo debajo del agua. Para mí es donde se está mejor. Y yo me levanto por la mañana y hasta que me voy a dormir estoy trabajando, ¿no? Representa que estoy pintando, aunque no estoy con el pincel a la mano y con la acción de aplicar la pintura, ¿no? Pero está casi siempre todo enfocado hacia esa misma finalidad. Cuando yo viajo, pues cojo mi barca, me voy a navegar o me voy a pescar. Es algo de ocio y que desconectas de la pintura, pero lo estás percibiendo de una forma tan especial que entonces cuando llegas al estudio lo que tienes ganas es de expresarte, pero vamos, cuanto antes mejor y con toda la fuerza del mundo, ¿no? Cuando una persona es capaz de organizarse la conciencia para experimentar estados de fluidez a menudo, su calidad de vida mejora inevitablemente. Y como pasamos gran parte de nuestras vidas en un entorno laboral, quizás haya llegado el momento de empezar a fluir en el trabajo. Cuando me encuentro con alguien que, por ejemplo, está en el paro, resulta que es la persona más infeliz del mundo. Pero, si quieres encontrar a alguien que sea el que más se queja de todos, bueno, ese es el que tiene un trabajo, que siempre se está quejando.
Y tú dices, cuidado, porque estamos dando con algo importante. Es obvio que existen muchos trabajos que son muy fáciles o muy difíciles y la gente se aburre o se siente alienada. El trabajo no es perfecto, pero lo que me sorprende es lo realmente positivo que suele ser el trabajo. Para la gente que va al trabajo y vuelve a casa, hay un aspecto del trabajo que es diferente del tiempo libre. Y eso hace que la gente se sienta limitada. No hace que la gente se sienta libre. Y esto es suficiente para que la gente diga, no quiero seguir haciendo esto, aunque en realidad se sientan mejor. Y tú preguntabas sobre la paradoja del trabajo. Y es cierto que mucha gente a la que he estudiado quiere irse a casa, una vez terminado el trabajo, lo antes posible. Y cuando llegan a casa, algunos están aburridos. Se deprimen, tienen que encender la televisión o tienen que distraerse de alguna manera. En realidad tú has demostrado con experimentos y encuestas que los fines de semana es cuando la gente es menos feliz. Sí, no fluyen. No tienen esas experiencias. Esta paradoja es muy extraña y la hemos estudiado en distintos países y hemos hallado los mismos resultados. En el trabajo, generalmente se tienen los objetivos muy claros y se pueden gestionar, que es una de las cosas que producen el flujo. El saber que hay que hacer algo en concreto. Y la otra es que se tiene un feedback. Es decir, que se puede ver cómo se está actuando, ya sea por los clientes, el jefe, o ya sea por los colegas, o por lo que se está haciendo. De manera que hay feedback. Una parte muy importante del flujo es que las habilidades o las destrezas están en equilibrio con el reto de lo que se tiene que hacer. Y generalmente en el trabajo se llega a equilibrar esto. Está muy claro. O sea que la paradoja reside en que el trabajo, en muchas ocasiones, es más como un juego que lo que hacemos en el tiempo libre en casa. Hay mucha gente que no sabe realmente qué hacer con su tiempo libre. No saben qué es lo mejor. No tienen feedback. Creen que sus destrezas no están optimizadas. O sea que, muy bien, aceptemos que el flujo surge o puede surgir en el trabajo, aunque existe la paradoja de la que hablábamos. En el tiempo de ocio, conducir produce estado de flujo seguro. Y parece ser que el sexo es una ocasión también. ¿Y la amistad? Probablemente una importante, sí. Tú lo llamas relaciones. Bueno, relaciones es el término técnico, pero en realidad es la amistad. ¿Quizá más que la familia? La gente se siente a menudo más libre y relajada con los amigos. Porque no tiene responsabilidad ni obligaciones. Y en ese sentido la familia es como el trabajo. Se tiene un compromiso. Tienes una restricción. Efectivamente. Pero, por supuesto, la experiencia típica de estado de flujo proviene de actividades que existen porque generan flujo, como son el arte, la música, los deportes. Estas son formas culturales cuyo único objetivo es proporcionar el estado de flujo. No siempre se experimenta el flujo con estas actividades, pero si no se experimentara no existirían. Esta es la parte de ocio.
Pero no es suficiente experimentar el flujo en el ocio. Lo importante, creo yo, es experimentarlo en el trabajo, en la amistad, en la familia, etc. Ya que de esta manera toda la vida está en estado de flujo, en vez de estar dividida en trabajo y tiempo libre. Se experimenta en su totalidad. Porque en solitario no llegas a ninguna parte, ¿no? No es lo mejor. No. San Juan de la Cruz escribió que la soledad es lo más maravilloso. Pero para la mayoría de las personas no lo es. Hay que aprender a apreciarla. Hay que saber estar solo. Y la mayoría de la gente se deprime. Sí, sí. Existen muchas definiciones de conciencia. Algunas hacen referencia a las estructuras neurológicas donde supuestamente reside. Para algunos filósofos, en la conciencia encontramos los moldes perfectos de los elementos que componen la naturaleza imperfecta. Incluso algunos niegan la existencia de un mundo material fuera de nuestra conciencia. Para Csikszentmihalyi, la conciencia sería algo así como un gran almacén donde se guarda la información. Todo aquello que vemos, pensamos, sentimos o deseamos serían paquetes en este almacén. Serían los sucesos. Las intenciones son las responsables de decidir qué sucesos entran en nuestra conciencia y cuáles no. Sería el jefe del almacén que va visitando los proveedores y decide comprar algunas mercancías y otras no. Pero no solo eso. Este incansable trabajador también sería el responsable del orden en el almacén. Los paquetes de información no se guardan de cualquier manera. Los sucesos se ordenan en nuestra conciencia acorde con las intenciones. Cuando deseamos algo, nuestra atención se focaliza en los objetos que deseamos y descarta a los demás. A diferencia de los sueños en los cuales no podemos actuar, todo aquello que vemos, sentimos, pensamos y deseamos se puede usar y manipular en nuestra conciencia. Esta capacidad nos permite ser felices incluso cuando nuestro ambiente externo nos empuja hacia todo lo contrario. Pero la conciencia es finita. Nuestro sistema nervioso determina la cantidad de información que podemos procesar. El máximo son 126 bits de información en forma de sonido, estímulos visuales o emociones por segundo. No lo podemos abarcar todo y es nuestra responsabilidad ocupar la conciencia con información válida. En las sociedades tecnológicamente menos desarrolladas, donde la complejidad de los roles sociales y la cantidad de objetos son menores, es más fácil experimentar estados de fluidez. Algo parecido sucede con los niños y las niñas. Cuando todavía la conciencia de sí mismos no interfiere en sus comportamientos, actúan de forma espontánea, según sus deseos. No significa que siempre sean felices, pero difícilmente se sienten infelices si no hay una buena razón. Cuando hay pocas opciones resulta más fácil conseguir la armonía. Los deseos son simples y elegir resulta fácil. No hay espacio para el conflicto y no existe la necesidad del compromiso. Pero no podemos intentar ser lo que no somos. No volveremos ni a ser niños ni a estructuras sociales más simples. La realidad es compleja y debido a la naturaleza finita de nuestra conciencia es extremadamente importante controlar lo que entra y lo que dejamos fuera. De hecho, según Csikszentmihalyi, esto es lo que determina el contenido y la calidad de nuestra vida. Si podemos controlar a nuestro jefe de almacén, podremos controlar nuestro estado de felicidad. Una cosa muy parecida a lo que estás sugiriendo ahora es lo que otros científicos tildan o detectan en la sanidad pública en países muy lejanos a California. Esos científicos dicen que para que el trabajo funcione y para que se mantenga la salud, hay que controlar un poco lo que se hace. Saber que se puede controlar algo y que hay cosas que se pueden cambiar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es algo que también estás tú sugiriendo, es la capacidad de saber cómo hacerlo. Parece ser... ¿Te estoy interpretando bien? Oye, no lo sé. Sí. Que hay que controlar y al mismo tiempo tener unas capacidades innatas o que se aprenden que te ayudarán a fluir.
Es exactamente así. ¿Es este el tema del libro que estás escribiendo? El viaje a la felicidad. Bueno, en realidad ya ha salido. Ajá. Es un libro sobre lo que los científicos ya se han puesto de acuerdo respecto a la felicidad. Tú, por supuesto, sales en el libro junto a algunos otros amigos míos, ¿no? Y parece increíble que antes de ti y de otros como tú, que habéis estado trabajando solos más de 10 años sobre este tema en particular, es curioso que la comunidad científica no había dicho nada hasta entonces. Y el resto tampoco, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué este vacío? Creo que durante los primeros 60 años del siglo pasado, en la psicología había por un lado el paradigma conductista de estímulo-respuesta y por el otro la perspectiva psicoanalítica freudiana. Las dos eran muy potentes e influyentes y no dejaban mucho lugar para nada más. Cuando yo escribí mi primer libro, Beyond Boredom and Anxiety, era en parte una respuesta a esto. Que el sentimiento de flujo se encuentra entre el aburrimiento, por un lado, y la ansiedad, por otro. Cuando escribí ese libro, pensé que quizá en el primer capítulo debía argumentar por qué el psicoanálisis no era la teoría definitiva. Y en el segundo capítulo, por qué el conductismo tampoco era la teoría perfecta. Y entonces decidí escribir la mía. Después pensé que no podía escribir mucho sobre estas teorías, de manera que decidí olvidarme de ellas y escribí mi libro. Corría mucho riesgo, porque en aquella época ignorarlas era como decir que Dios no existe. Hay una última pregunta. Y ya sé que la hemos rozado un poco. Te lo voy a explicar. Es posible que tenga una idea equivocada, o sea, que corrígeme, ¿no? Pero yo creo que biológicamente somos una especie que tiene un déficit de mantenimiento. Somos una especie que invierte mucho en la reproducción, en la especie, en la perpetuación de la especie, y muy poco en mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la esperanza de vida era muy corta. ¿Para qué? Bueno, creo que este es el motivo por el que Aristóteles y los griegos decían que los seres humanos eran diferentes de otras especies en el tiempo libre. Solo en el tiempo libre, en el ocio y en la escolea, que ya hemos mencionado anteriormente. Porque aparte de esto, somos como el resto de los animales. Tenemos que trabajar, tener hijos, y eso es todo una y otra vez. Y pagar la hipoteca. Y pagar la hipoteca, y cuando se es libre, se tiene la capacidad de elección. De utilizar el tiempo y la energía en formas que no están prescritas por las necesidades genéticas. Pero creo que lo que estás diciendo es una situación bastante nueva. Que el ocio se ha convertido bueno, que dura más, ya que la gente se muere más tarde y nos jubilamos antes. Y durante casi la mitad de nuestras vidas no trabajamos. No tenemos que hacer nada. Aquí es donde creo que entra tu idea de entrar en estado de flujo. Es un síntoma de la nueva situación. Sí.
Yo creo que antes existía el flujo en el trabajo. Cazar era de esta manera. Y los pastores que iban con las ovejas de España a Francia en la Edad Media, esta era una actividad que sabían cómo hacerla. Y tenían que prestar atención. O sea que el mantenimiento y el trabajo estaban más unidos. Después comenzaron a separarse, sobre todo durante la Revolución Industrial, cuando las personas fueron a las fábricas. Y ahora estamos en una situación ligeramente diferente, ya que las personas tienen unos trabajos razonablemente buenos, pero tenemos esos 40 años para hacer no se sabe qué. De manera que la gente tiene que descubrir una nueva forma de vivir. Si no, será muy aburrido y la gente estará esperando las campanadas de fin de año para poder decir, bueno, ya puedo irme en lugar de disfrutar de la vida. Un reciente estudio relaciona el síndrome de burnout o estar quemado con el mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y es que el estado emocional nos afecta más de lo que pensábamos. Las personas con problemas laborales tienen elevados biomarcadores relacionados con procesos inflamatorios, al igual que sucede en algunas patologías cardíacas. A través de la investigación, se ha demostrado que las personas que padecen acoso laboral tienen niveles elevados de estos marcadores encargados de la inflamación. Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron los parámetros inflamatorios en sangre y los niveles de desgaste laboral en una muestra de 1.500 trabajadores. Las personas que aseguraban padecer acoso laboral presentaban 1,6 veces más riesgo de tener un nivel elevado de estos marcadores que los que se sentían satisfechos con su trabajo. De lo que se trata, pues, es de diseñar programas sanitarios de gestión del estrés más apropiados para cada caso y evitar, a largo plazo, consecuencias negativas para la salud. En el Instituto de Estudios de la Troposfera de Leipzig se ha puesto en marcha el primer simulador de nubes del mundo. Gracias a él se podrá imitar en un laboratorio los procesos que conducen a la creación de todo tipo de nubes. Los experimentos se llevarán a cabo bajo condiciones controladas con el objetivo de conocer mejor el proceso de formación de nubes y de las precipitaciones. Otro de los objetivos es profundizar en el conocimiento de la influencia del ser humano sobre el clima. Las nubes son grupos de gotas de agua suspendidas en el aire que ante ciertas condiciones descargan lluvia. Hasta el momento, la única manera de estudiar los fenómenos atmosféricos era utilizando helicópteros y aviones, lo que resultaba muy costoso. El simulador, bautizado con el nombre de LACIS, consta de un tubo de corriente de aire de 8 metros de largo que se encuentra en el centro de una torre de 16 metros de alto. A lo largo de este tubo se irán cambiando las condiciones para conocer cómo evolucionan las masas de aire frío y caliente y conocer así todos los secretos de las nubes y la lluvia. Se dice que comer pescado ayuda a retener la memoria. Aunque ya se conocían las ventajas de este alimento en la dieta, ahora una nueva investigación ha conseguido cuantificar la importancia de ingerir regularmente pescado azul. Consumir pescado al menos una vez por semana es bueno para el cerebro de los ancianos, ya que frena el deterioro cognitivo. Así lo han afirmado investigadores de la Universidad de Rush, en Chicago, después de analizar datos durante 6 años. Los participantes en el estudio, todos mayores de 65 años, fueron entrevistados cada 3 años, sometiéndoles a pruebas de retención de memoria y preguntas sobre su dieta. Aunque el estudio continúa, los resultados ya indican que el pescado reduce de un 10 a un 13% la tasa anual de disminución de la memoria en ancianos. Por otro lado, se ha comprobado que el consumo de verduras y frutas no modifica la tasa de reducción cognitiva, lo que indica que el pescado por sí solo es el responsable de este efecto protector. Un nuevo estudio sitúa los orígenes de la formación planetaria en torno a las poco conocidas estrellas enanas marrones. El descubrimiento indica que este tipo de estrellas pueden convertirse en unas buenas candidatas a la hora de buscar planetas fuera del sistema solar. Los datos se han obtenido mediante las observaciones registradas por el telescopio Spitzer de la NASA, y todo indica que los primeros pasos en la formación planetaria podrían haberse expandido más de lo que se pensaba hasta ahora.
Las estrellas enanas marrones, al igual que el resto, se forman por condensación gravitatoria de materia, pero su masa es insuficiente para desencadenar las reacciones nucleares que las hacen brillar. El telescopio detectó granos de polvo alrededor de estrellas enanas marrones, así como el desarrollo y cristalización de 3 marcadores clave en la formación planetaria. Según los astrónomos, la formación planetaria podría atender a un proceso consolidado que se daría en la mayoría de los discos circunestelares jóvenes, una característica común en la evolución de los sistemas planetarios en formación. Bienvenidos a Redes, una vez más, a la segunda parte de Redes, porque en la primera ya hemos oído a uno de los grandes expertos mundiales sobre un tema. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo hace muchos años siempre decía, cuando venían alumnos y me preguntaban, oye, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? Les decía, oye, pues vende algo que pida todo el mundo. Dinero, los bancos se han hecho ricos, la electricidad, ¿no? Oye, todo el mundo necesita electricidad. Pues la felicidad. Pero vosotros no os hacéis ricos vendiendo pautas para ser feliz, ¿no? Luis, ¿y nos estáis descubriendo qué cosas, por ejemplo? Cada día se sabe más sobre este tema. Sí. El tema del flow, por ejemplo, de esta entrevista. De Mihaly, que hemos oído en la primera parte, ¿no? Es un tema interesante. Él se dedicó al tema del trabajo. El trabajo originalmente fue castigo de Dios, ¿no? Decía la Biblia, ¿no? Sin embargo, como él ha demostrado, hay ciertas personas que si tienen ciertas capacidades y un trabajo, pues pueden disfrutar, y de hecho dicen que para ellos el trabajo es lo mejor, porque este trabajo fluye porque se sienten bien, incluso te dicen que es que me pagan por hacer lo que me gusta, ¿no? Y si no me pagasen también lo haría, ¿no? Tal vez sería interesante hacer una separación entre trabajo y actividad, porque hoy en día ciertamente el trabajo, tal como entendemos el cobrar un sueldo, es decir, estar haciendo unas horas y cobrar un sueldo, seguramente para muchos se ha convertido solo en eso, en un medio para conseguir un dinero para que después yo haga aquellas cosas que realmente quiero que me hagan feliz. Pero ya empieza a emerger esta idea de no tanto solo pensar en el trabajo, sino en la actividad. Y ciertamente el estar en paro no es solo un problema de no estar trabajando, sino de estar inactivo. Están emergiendo por ahí muchas iniciativas de gente que, aunque no pueda ganarse todo el dinero del mundo, o el que quisiera, pero por lo menos puede estar haciendo actividades, sean sociales, sean comunitarias, que le empiezan a dar sentido a su vida. Bueno, por ahí va la cosa. Sí, yo he visto encuestas en Estados Unidos en donde, por ejemplo, gente infeliz, o sea, gente que es infeliz durante el fin de semana, porque no sabe qué hacer, porque no tiene un hobby o no tiene una distracción en la que ha invertido, y resulta que es gente que es terriblemente infeliz, o sea, más infeliz el fin de semana que durante la semana. Así es, porque se sienten solas, estas personas se sienten solas. Y como decía Xavier, es cuestión de actividad, de estar envueltos en la laboriosidad, en el cambio, conectados, ¿verdad? Porque sí, trabajar es importante, en parte porque la sociedad dice que el que no trabaja es una persona inútil, que no contribuye. Ahora dice eso, sí. Pero el tiempo de ocio, ¿verdad?, cada día es más importante. Entonces, como decía, la actividad, actividades, por ejemplo, una hora de voluntariado a la semana, una hora de dar tu esfuerzo y tus recursos para ayudar a otras personas, es suficiente para cambiar la autoestima de mucha gente, Es curioso, porque lo que también me estáis diciendo con eso es que no es gratis. O sea, quiero decirte que para ser feliz hay que poner algo. Sí. Y lo que estáis diciendo con Mihaly también, en la primera parte, es que, por ejemplo, hay que desarrollar unas ciertas capacidades. Oye, para jugar al Paddington o para jugar o para trabajar, pero que tienes que preparar, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una inversión, ¿no? Y eso, y sobre todo, una inversión que te ayude a utilizar tus cualidades innatas. ¿Tú conoces la anécdota que cuenta Seligman del lagarto?
No. En la universidad en Estados Unidos les regalaron a un compañero suyo, no a él, le regalaron un lagarto mexicano. Y resulta que le habían preparado allí pues todas las frutas tropicales que se puedan imaginar, ¿no? Y el lagarto, oye, ni comía, ni copulaba, y realmente estaba feneciendo, ¿eh? Hasta que un día, por equivocación, algo le trajo la comida envuelta en un paquete, vamos, prácticamente indestructible, y además se les cayó y rodó por debajo de la mesa y se fue a meter debajo de un armario. El lagarto empezó a buscar el paquete por primera vez, se pasó 2 horas utilizando sus capacidades innatas de rastreador, dio con el paquete, lo deshizo y se lo comió. Y desde entonces cuentan, si alguien me acompaña, el lagarto es feliz. O sea que el tema de utilizar tus cualidades, tus capacidades innatas es esencial, y eso no siempre lo hacemos con la gente en el trabajo, ¿no? La meten en sitios que no les gusta. Sí. Es un poco el concepto de la voluntad de ser feliz, es decir, la felicidad como voluntad. Y no tanto como algo que nos viene como un maná, o algo que simplemente ocurre, como algo que sucede. Fíjate que la expresión popular suele ser ¿qué te hace? O la pregunta que nos hacemos, ¿qué te hace feliz? En cambio nunca decimos ¿cómo me hago feliz? Entonces, ahí yo creo que ya empieza uno a hacerse preguntas, decir, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene lo que yo quiero hacer, las cosas que hago, o lo que me gustaría hacer? Empiezas a trabajar sobre el sentido, ya no quiero decir tanto de tu vida, pero también, que es hacer las cosas con sentido, ¿no? Encontrar esa fuerza en ti, que al fin y al cabo, a la postre, son pues eso, tus dones, tus habilidades, tus competencias, tus fortalezas. Y Seligman, precisamente, ya apoya mucho esta teoría de decir, oye, no trabajes tanto por tus miserias, sino hazte fuerte en tus fortalezas, y lo otro ya irá subiendo, ¿no? O sea, primer mensaje, primera sugerencia, que mensajes no damos nunca, primera sugerencia es que se puede aprender. Y una prueba muy concreta la verán en un pequeño documental que hemos preparado sobre los deportistas, de cómo preparándose y dejándose ganar por este flow, por este flujo, consiguen mejores marcas. Cierra los ojos, que vamos a imaginar, vamos a repasar mentalmente, imaginar la carrera que vas a realizar. Una carrera muy importante para ti, en donde vamos a intentar aplicar todas aquellas habilidades, tanto físicas como técnicas y mentales, que hemos ido desarrollando. Imagínate cerca de los tacos de salida. El juez está preparando para daros el tiro de salida. Cuando llega la hora de la salida estoy ahí sentada mirando las vallas y pensando lo que tengo que hacer, ¿no? Técnicamente y físicamente yo sé que estoy bien, pero cada competición es un mundo y puede pasar lo que sea. Entonces me coloco en los tacos cuando el juez da la señal y no pienso nada más. Cierro los ojos, miro antes un instante todas las vallas, todo el carrerón que tengo que hacer y me concentro. Solo escuchar el disparo, ¿no? ¿Listos? Da la salida y solo allí ya veo mi carril. No importan las demás y solo estoy yo y mi mente, ¿no? A ver lo que sale. Pienso en llegar a la llegada y a llegar la primera. Como psicóloga de Lana, hemos estado preparando con ella durante meses esta competición, en donde Ana nos pueda demostrar todos sus aprendizajes a nivel de entrenamiento mental. Las habilidades psicológicas más importantes o más necesarias para conseguir un buen rendimiento podrían ser, por ejemplo, la focalización, focalizar la atención, la concentración, tener también un buen autocontrol de su ansiedad,
un autocontrol de su activación, conseguir unos buenos pensamientos positivos. Por ejemplo, el caso de Ana, que tiene que pasar unas vallas, es muy importante que el intencional esté dirigido en cada una de las vallas que tiene que correr, que tiene que saltar, que tiene que pasar, para que de alguna manera en cada momento ella encuentre el estado óptimo y perfecto de concentración que le permita pasarlas de la forma correcta. Estas habilidades que trabajamos son, por ejemplo, la motivación, que para mí ha sido muy importante, sobre todo en esta época del año, ¿no? Porque en invierno cuesta afrontar la dureza del entrenamiento, no es lo mismo que entrenar en verano, que todo es un poco más suave, ¿no? También lo que me ha ayudado mucho es el control de mis pensamientos. Yo antes, cuando iba a competir y era una competición de cierta importancia, pensaba siempre, me decía, hoy no puedo fallar, ¿no? Y me ha ayudado a cambiar a positivo y pensar siempre en frases afirmativas, ya introducir la palabra bien ya no es lo mismo que decir fallar. Afrontas perfectamente la primera valla, estás totalmente centrada en tu carril. Delante tuya tienes las vallas que tienes que ir afrontando. Segunda, tercera, cuarta, sigues un ritmo perfecto. Tu ritmo es el perfecto, el adecuado, el ritmo que tantas veces hemos entrenado. Cuando conseguimos este alto nivel de eficacia es cuando el atleta fluye, porque está haciendo correctamente lo que él quiere hacer. En este momento sentimos esta sensación de fluencia, ¿no? De que está consiguiendo el máximo de ella misma. Es muy difícil preparar para conseguir esta fluencia, porque son sensaciones que debe conseguir el propio atleta. Cuando fluyo tengo la sensación de que estoy absorbida por la actividad que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, es una sensación que se nota. Es una experiencia óptima que queda grabada en la memoria. Te da seguridad en ti, ¿no? Porque te garantiza un buen resultado y piensas que ese día pues puede ser tu gran día. Te ves en cabeza, estás ganando la prueba. Tú estás notando cómo te sientes perfectamente. Estás muy bien, tu concentración y atención es perfecta. Sales de la última valla, ya llegas a meta. En este momento has llegado, te sientes perfectamente, has conseguido un buen resultado y aparte has intentado y has conseguido notar la fluencia que tantas veces hemos deseado alcanzar. Porque hay que tener en cuenta que en una final olímpica, por ejemplo, del primero al octavo, todos tienen prácticamente la misma marca, todos tienen el mismo registro a nivel físico. Técnicamente son los mejores del mundo. Sabemos perfectamente que quien gana será el que en aquel momento tiene más confianza y está mejor preparado psicológicamente. Ha sido fantástico. Trabajando, laborando con una emoción y una emoción en particular casi nunca se hace, ¿no? Una emoción, digamos, oye, alegre, o una emoción positiva, que es la búsqueda de la felicidad. Es curioso, ¿no, Luis y Xavi, lo que nos han metido en la cabeza durante 2000 años, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque por ejemplo, aquí en España el ser optimista está mal visto. Si yo digo que soy optimista, será un ingenuo o incluso ignorante, ¿no? Y todo esto viene de la filosofía y de Voltaire y de Cándido, que fue una caricatura, ¿no? Y de Aristóteles y de Platón, también, o sea, es que te puedes ir hasta... Sin embargo, en Estados Unidos, si yo voy a un trabajo, el que sea, ¿no? De vendedor, de médico, en fin, y me pregunta el que me está entrevistando, oye, ¿y tú te consideras optimista o pesimista? Si digo que soy pesimista, no me dan el trabajo, pero vamos, en absoluto. Porque en Estados Unidos el optimismo y el estar contento se considera importante, hasta el punto que hay gente creyente en religión, que piensan que la gente feliz es la que va al cielo. La mayoría de estas personas piensan que el ser feliz es tan bueno y que son los que van a ir al cielo. Bueno, está en la Constitución. Yo creo que es el único país que yo sé en donde en la Constitución se establece el derecho de los ciudadanos a ser feliz.
sí, ¿no? así es. O sea que es verdad que el pensamiento occidental ha estado siempre en contra de las emociones, lo importante era lo racional, lo lógico, y se consideraba, incluido Estados Unidos, todo el pensamiento occidental en realidad, ¿no? Alguien inteligente no podía tener emociones, ¿no? Efectivamente. Pero fíjate cómo es la propia sociedad, los contextos culturales, los que van midiendo o dándole sentido a las emociones. Es decir, efectivamente, cada uno va a la búsqueda de esa felicidad, de ese sentimiento, de esa emoción, pero a la vez la sociedad, la cultura en la que uno vive, regula de alguna manera qué es lo que te hace sentir y qué es lo que no te va a hacer sentir feliz. Con lo cual, fíjate tú que aquí hace un tiempo, pues nuestra máxima de la felicidad era tener salud, dinero y amor. Y de hecho, sigue siendo aún en los fines de año el deseo de la mayoría de las personas. Sí. Vamos a desearnos ¿qué? Salud, dinero y amor. En eso se traduce la felicidad. Y luego cuando miramos las estadísticas hemos visto que la salud no incide significativamente, salvo en casos traumáticos, en los niveles de felicidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que muchas personas han experimentado la experiencia de estar, bueno, yo mismo lo he experimentado, ¿no? De estar sin salud o con no toda la salud del mundo, sin dinero, pasando una crisis fatal y sin compañía casi, ¿no? Es decir, oye, que puedes no solo sobrevivir, sino incluso puedes, bueno, seguir viviendo y encontrándole sentido a todo eso. En cambio, y eso sale en tu libro, el tema de las relaciones personales es importante. Muy importante. Y en todas las encuestas que habéis hecho, ahí está por encima del dinero, por encima de la salud, por encima de la educación. Claro. Si uno pregunta en general, claro, ¿cuáles son tus parcelas de felicidad, ¿no? ¿De dónde sacas los momentos más gratificantes? En general, lo primero que nos dicen es mis relaciones. Pueden ser relaciones de pareja, relaciones de familia, de amigos, o incluso relaciones de una religión, de un club, de una... Pero eso suele ser el número uno. La parcela más importante de la vida es estar conectados, estar unidos. Y las personas que se consideran que forman parte de un grupo superan la adversidad mucho mejor que personas que se consideran solas o aisladas. Fíjate que ahora me venía a la cabeza que tendríamos que pedirle a Mikhail que casi pasara del fluir al confluir, que sería una manera también de dar este sentido de flujo, este sentido de experiencia positiva, pero no ya como una experiencia personal, sino como una experiencia colectiva, ¿no? Como una experiencia de comunidad. Yo sé que hemos agotado el tiempo y también sé que podríamos pasar semanas hablando de este tema, pero lo vamos a dejar por lo menos hasta el siguiente programa. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?